Hola, mi nombre es Karina Schulte y yo soy licenciada en nutrición de IDIM y hoy les quiero hablar de cómo cubrir el calcio con los alimentos, cómo cubrirlo día a día con las cosas que comemos en nuestro hogar. Las fuentes por excelencia de calcio son leche, yogur y queso. Los lácteos, pero en realidad no todos los lácteos. Crema y manteca que están elaborados a base de grasa no se consideran fuente de calcio porque el calcio está unido a la proteína de la leche y no a la grasa. Por eso solamente tomamos leche, yogur y quesos. ¿Está en otros alimentos además de los lácteos? Sí, por supuesto. Por ejemplo, en las frutas secas, nueces, almendras, castañas, avellanas, en los derivados de estas frutas secas como por ejemplo la leche de almendras, que seguramente la habrán visto más en los almacenes, en los supermercados, que antes era muy raro de ver. En las hortalizas, por ejemplo, en el perejil, en la espinaca, en la selga, en los pescados que se consumen con espinas, por ejemplo la sardina, los pescados enlatados como el atún, el jurel, la caballa. ¿Qué pasa con el calcio en estos alimentos? Muchas veces tenemos que consumir gran cantidad de este alimento para llegar al requerimiento de calcio y otras veces la biodisponibilidad no es la mejor. El calcio está presente, pero nosotros no lo podemos aprovechar de una forma correcta. Obviamente nos vamos a encontrar con algunos pacientes que optaron por algún patrón alimentario diferente, por ejemplo los pacientes veganos. En ese caso se cubrirá con alimentos que ellos consumen, por ejemplo la leche de almendras, que es algo que ellos suelen consumir con frecuencia, viene suplementada. Si ustedes se fijan en los ingredientes de la leche de almendras, dice carbonato de calcio. Tiene el calcio de las almendras más un agregado para que estos pacientes puedan llegar al requerimiento necesario por día. La recomendación nuestra siempre es que consulten con un especialista, con un nutricionista especializado en dietas para pacientes veganos, para revisar juntos, evaluar si están cubriendo con el calcio y si es necesario suplementar. También nos vamos a encontrar, por ejemplo, con pacientes con alergia a la proteína de la leche, en donde obviamente no lo vamos a cubrir con estos alimentos, sino que vamos a buscar otras opciones de alimentos que ellos puedan consumir o una suplementación adecuada. ¿Qué pasa con las leches? Tenemos diferentes tipos de leches, principalmente entera y descremada. Muchos pacientes piensan que la leche entera tiene más calcio y por eso consumen esta elección para cubrir el calcio diario. En realidad el calcio es prácticamente el mismo en la leche entera y en la leche descremada, porque la diferencia está en la grasa y no en el resto de los componentes como el calcio. Y para ser un poco más específicos, la leche descremada va a tener un poquito más de calcio que la leche entera. Una taza de leche nos va a aportar en 200 centímetros cúbicos de leche 200 miligramos de calcio. ¿Qué significa esto? Si yo quiero consumir el calcio del día solamente a partir de leche, debería tomar por día 5 tazas de leche. Hay otras opciones como las leches fortificadas con calcio, que al tener más cantidad de calcio adicionado, con 3 tazas en vez de 5, yo cubriría los 1000 miligramos que necesito por día. ¿Qué pasa con los yogures? Tenemos infinita variedad de yogures, bebibles, cremosos, firmes, con fruta, con cereal, fortificados. En promedio, los yogures, tanto enteros como descremados, nos van a aportar entre 90 y 135 miligramos de calcio cada 100 centímetros cúbicos de yogur. Un vaso de 200, que es el vaso de este tamaño, nos va a aportar 200 miligramos de calcio. Si yo quisiese cubrir el calcio del día solamente con yogur, necesitaría consumir 5 potes de yogur de 200 gramos por día. Tenemos versiones fortificadas con calcio que aportan en este tamaño más chiquitito 500 miligramos de calcio. En este caso, con 2 potes de yogur, yo ya estaría cubriendo los 1000 miligramos de calcio diarios que necesito. ¿Qué pasa con los quesos? El aporte de calcio en los quesos es según esta regla. Mientras más duros los quesos,
más calcio van a contener. También más sodio, más calorías, más proteínas. Por ejemplo, 100 gramos de queso de rallar me aportan 1000 miligramos de calcio, o sea, el requerimiento diario. Obviamente yo no le voy a pedir a ningún paciente que cubre el calcio solamente con queso de rallar, porque voy a estar aportando mucho sodio, muchas calorías que me va a perjudicar por otro lado. Vamos a ir viendo el contenido de calcio de los quesos. Un queso untable, por ejemplo, 3 cucharadas, que es más o menos la porción que yo puedo consumir en un desayuno o en una merienda, me va a aportar 100 miligramos de calcio. Acá tenemos un queso tipo fresco, tipo cuartirolo, que en una porción de 30 gramos, que es este pedacito, vamos a tener 200 miligramos de calcio. Fíjense que es un pedacito bastante chiquito. La mozzarella, que tiene un poquito más de calcio, también en 30 gramos, que es lo que se considera una porción, nos va a aportar 300 miligramos de calcio. Acá tenemos un queso tipo pate gras, también en 30 gramos tenemos 300 miligramos de calcio. El queso feta, cada feta de este queso de máquina me va a aportar 100 miligramos de calcio. La ricota es un muy buen aporte de calcio, sobre todo la ricota descremada, porque la magra tiene un 50% menos. 100 gramos de ricota descremada me van a aportar 500 miligramos de calcio. 100 gramos de ricota descremada es algo que yo puedo utilizar en una preparación, por ejemplo, en unos canelones de ricota, o si yo le agrego bolitas de ricota a una ensalada. Y ahí ya estoy cubriendo la mitad del requerimiento diario. Si lo utilizo en reemplazo del queso untable en el desayuno, por ejemplo, que voy a usar aproximadamente 3 cucharadas, el aporte va a ser de 150 miligramos. Y el queso de rallar, que yo les había contado que 100 gramos tienen 1000, que es un montón de queso de rallar, 2 cucharadas, que es la porción que uno le podría agregar a un plato de pastas, me va a aportar 100 miligramos de calcio. Acá tenemos 2 ejemplos de cómo cubrir los 1000 miligramos de calcio diario. Por ejemplo, 3 fetas de queso de máquina, que tenemos 300, más una taza de leche, son 200 más, tenemos 500, y un yogur fortificado que tiene 500, son 1000 miligramos de calcio. Con este ejemplo yo estaría cubriendo perfectamente el calcio del día. Acá hay otro ejemplo, supongamos que yo uso 100 gramos de ricota en unos canelones o en alguna preparación de comida, ya tenemos 500 miligramos, 300 del pedacito de queso, 200 de un yogur sin fortificar, otra vez tenemos los 1000 miligramos de calcio que necesito en el día. Les voy a explicar cómo hacer yogur casero, es muy sencillo. Necesitamos 1 litro de leche, esta es descremada, pero la que ustedes usen entera o descremada, la llevamos a entibiar. Apenas tibiecita, lo que se llama punto mamadera. ¿Cómo me doy cuenta la temperatura si no tengo termómetro en casa? Cuando lo tengo en la olla o en el hervidor en el fuego, pongo el dedo y tengo que poder aguantar 8 segundos sin quemarme. Saco la leche del fuego y le voy a mezclar un yogur de 200. El que dice firme y, si es posible, natural. Lo mezclo, le agrego 2 cucharadas de leche en polvo, que eso va a hacer que tenga más consistencia, y toda esa mezcla la pongo adentro del termo, un termo que tengamos en casa. Adentro del termo cerrado se mantiene 12 horas, fuera de la heladera. Pasaron esas 12 horas, paso a un recipiente y lo llevo a la heladera. Si lo quiero saborizar, le puedo agregar esencia de vainilla, de frutilla o fruta fresca, pero solo en el momento en que lo voy a consumir. Este mismo yogur, una vez que ya está en la heladera, si yo quiero convertirlo en yogur griego, que es muy rico y que además de usarse como yogur, se utiliza para hacer aderezos en la ensalada, agregándole alcaparras, aceitunas negras, cibulet o lo que se les ocurra, voy a poner el yogur que yo ya hice, como les expliqué, adentro de un colador con un lienzo o un repasador limpio. Lo pongo en un recipiente y lo dejo otras 12 horas más en la heladera. Va a drenar el suero y lo que me va a quedar dentro del lienzo va a ser el yogur griego. Lo paso a un recipiente y ya lo puedo usar.
La otra preparación que les quería contar es cómo hacer ricota. Supongamos que nos quedó leche en casa que no la voy a utilizar. La pongo en un recipiente que pueda llevar al fuego y le voy agregando de a poquito gotitas de algún ácido, vinagre o limón. Y voy mezclando. Van a ver que va coagulando y se va a separar el suero de las proteínas. Una vez que se separó, lo paso también a un colador con un lienzo, se drena y me quedó la ricota casera. Los invito, ahora que sabemos contabilizar el calcio, a calcular cuánto calcio por día está cubriendo cada uno de ustedes y a poner en práctica en casa alguna de las recetas que vimos que son súper fáciles y ricas.